La Escuela de la Palabra no es un seminario bíblico ni tampoco un seminario teológico. Es un centro de entrenamiento práctico donde conectamos vida a través de la Palabra de Dios. La Escuela de la Palabra busca que el alumno pueda discernir su mundo y el mundo en el que vive, mostrándole la verdadera raíz del problema que sufre la humanidad. La consecuencia principal de la escuela en el alumno es crear una cultura de estudiar la Biblia para así cumplir con la gran comisión de ir, ganar y establecer discípulos para luego enviarlos a cumplir los planes y los propósitos de Dios. En la Escuela de la Palabra te preparamos para servir a Dios con excelencia. El Evangelio, la Palabra y la Cultura es un curso anual que te prepara para ver el mundo con una cosmovisión bíblica. No te pierdas nuestro tiempo de la palabra todos los martes desde las 8 de la noche. Llena tu ficha de contacto para inscripciones escaneando este QR o escríbenos a irremanentecpc@gmail.com. Es un éxito porque en ese tiempo me ha enseñado verdaderamente a ver mi condición y poder conocer a Cristo. El estudio de la palabra ha ayudado bastante en mi vida porque me ha ayudado a develar muchas preguntas y que tenía con respecto a la misma palabra de Dios. La Escuela de la Palabra este año me ayudó mucho a poder conocerme cada día más, a poder tener una mayor relación con Dios. A mí la Escuela de la Palabra me ha ayudado mucho en el tema del evangelismo, acerca de compartir la palabra a otras personas, porque ya de alguna manera he podido experimentar un poquito más el entendimiento de la palabra, ya no solamente leerla y entenderla a mi manera, sino analizarla, escudriñarla conforme a lo que el Señor desea para nuestras vidas. Así que hermanos, les animo a que ustedes puedan seguir estudiando, aprendiendo más de Cristo para andar en su voluntad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio
vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Mi nombre es Billy Soberón y soy el pastor de la Iglesia Remanente. Si usted se conecta con nosotros por la primera vez, permítame darle la bienvenida. Quiero pedirle que por favor ponga atención al mensaje de esta mañana. Quisiera primero presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que el flagelo más grande con el que nace cada persona en este mundo es la muerte. Cada persona que nace lo hace para morir. Mi deseo es compartirle una buena noticia. El problema de la muerte ya ha sido resuelto. Permítame por favor explicarlo. Un día todos vamos a resucitar de los muertos. El problema verdadero estará en que unos lo harán para vida eterna, mientras que otros para condenación eterna. La razón por la que cada persona muere es el pecado. Muere el rico y muere el pobre. Muere la persona considerada la más mala o perversa de este mundo y muere un niño inocente, probablemente de días de nacido. Todos mueren, pero la causa verdadera por la que mueren es el pecado que habita en cada persona.
¿Qué ha hecho un niño de días de nacido para merecer la muerte? A nuestros ojos es inocente, pero ese niño lleva la naturaleza de pecado en sí mismo. Y esa es la razón por la que muere. Nosotros podríamos pensar que un genocida como Hitler, como Nerón, en la historia de la humanidad, merece morir. Pero la razón verdadera por la que mueren es porque todos nacen con una naturaleza de pecado, esa corrupción con la que venimos a este mundo. Por eso tanto el hombre, que es muy pecador, y el niño inocente, a nuestros ojos, ambos mueren por causa del pecado. Dios nos enseña en su palabra que la paga del pecado es la muerte. La gran buena noticia, conocida como el Evangelio, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a rescatarnos de una condenación que acompaña a cada persona que nace en este mundo. Pero las personas, a pesar de que saben que mueren, ignoran el motivo verdadero por el cual mueren. La gente se aferra a la vida, pero la Biblia nos enseña en el libro de Romanos 3:23 que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús ha venido a esta tierra a darnos vida verdadera. Vida no como la conocemos hoy, sino una vida verdadera que Él ha prometido a todos aquellos que pueden poner su confianza en Él. Esa vida que es verdadera viene a nosotros por medio del oír el mensaje de la palabra de Dios y creer en Él. Jesús dijo en Juan 5:24 y 25, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Un día todos resucitaremos de los muertos, pero algunos lo harán para vida eterna, mientras que otros para ser condenados eternamente. Jesús resucitó para evidenciar que la muerte ha sido destruida. Pero ¿por qué muchos hoy no están resucitando si han creído en Jesús? La razón es que aún hay muchas personas que necesitan conocer las buenas noticias de Dios. Cuando la última persona que Dios ha escogido escuche el llamado y venga salvación, entonces Cristo regresará por segunda vez para recoger a su pueblo. Ese día glorioso está cerca. Mientras que el hombre que no entiende la condición con la que nace y en la que está atrapado, nunca podrá apreciar el sacrificio de Cristo y el por qué y el para qué vino a este mundo. Dios desea que conozcas las buenas noticias, el Evangelio, y respondas a su llamado. Te invito a que hoy puedas responder ese llamado. Si tú has podido comprender, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esta palabra tiene el poder de dar vida a todos aquellos que pueden escucharla. Te invito a que prestes atención a la palabra de Dios en tu vida y deja que ella sea la que obre en ti. Dios te bendiga. Mi oración
Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy llena para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Y ahora, permíteme compartir el mensaje de la palabra de Dios para esta mañana. Hemos empezado a estudiar juntos, a través de los servicios de cada domingo, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hemos visto la conexión que existe con cada uno de los evangelios. Sin embargo, el libro de Hechos es el segundo libro escrito por Lucas. Sí, el que escribió el libro de Lucas escribió el libro de Hechos. Los evangelios describen el cumplimiento de la promesa hecha por Dios, que un día vendría el Mesías, es decir, el Cristo, y los evangelios nos muestran su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. El libro de Hechos establece la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, sus inicios. Por eso es muy importante para cada uno de nosotros poder leer con atención qué es lo que Dios nos narra a través de su palabra. A menudo hay una confusión en cuanto a la naturaleza de lo que Jesús menciona sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hoy me gustaría poder explicar la diferencia entre el poder del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo, dos términos que se usan para describir la misma palabra. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él ascendió a los cielos y los discípulos se quedaron esperando la promesa del Padre, de la cual Jesús les había pedido que no se movieran de Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos. Todas las fiestas judías establecidas en el libro de Levítico capítulo 23 conmemoran grandes obras hechas por Dios para con su pueblo, pero también estas tienen un significado y una conexión con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también con la iglesia. La fiesta de la Pascua, por ejemplo, conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de los panes sin levadura representa el cuerpo sin pecado, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ofrecido en sacrificio. La fiesta de las primicias conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la fiesta del Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, en este caso después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conmemora la venida de la promesa hecha por Dios, que es la venida del Espíritu Santo. Como vemos, cada una de las fiestas judías está conectada con Jesucristo, pero también se conecta con la iglesia. Después de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, la próxima fiesta que ellos celebraban en el calendario religioso judío era la fiesta de las semanas, donde se contaban 7 semanas más un día, es decir, 50 en total, y se daban gracias por la cosecha. Es increíble ver la conexión que hay entre esta fiesta judía y la extensión de la iglesia a través de la gran cosecha de nuevos creyentes que trajo como consecuencia de creer en el Evangelio de Jesucristo. El libro de Hechos nos instruye sobre el establecimiento, crecimiento y extensión de la iglesia cristiana por el Imperio Romano. Ahora, en lo referente a esta fiesta y a la conexión que tiene con la iglesia del Señor Jesucristo, deseo repasar brevemente contigo 2 términos que en particular se usan para definir el bautismo del Espíritu Santo. La primera palabra es empoderamiento y la segunda morada. Cuando hablamos de empoderamiento, debemos entenderlo como la capacidad o habilidad sobrenatural que otorga el Espíritu Santo para que alguien haga tareas grandes o complejas. La Biblia se refiere a este empoderamiento por el Espíritu Santo de diferentes maneras. Por ejemplo, Dios llenó de su Espíritu a algunas personas con un propósito, como en el caso de los artesanos que construyeron el tabernáculo. En Éxodo 31, versículo 1 en adelante, dice que habló Jehová a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel,
hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. También Dios empoderó a Moisés para que haga maravillas delante del faraón. En Éxodo 4:21 se narra: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. O también como lo hizo con Azarías en 2 Crónicas 15:1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. O cuando vino sobre el rey David, antes de que sea rey, en 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este empoderamiento fue dado a ciertas personas por un tiempo, dándoles la habilidad de cumplir con una tarea o una misión de Dios. El Espíritu empoderó a algunas personas para cumplir ciertas tareas, pero siempre era transitorio. La gran promesa del Antiguo Testamento era que cuando llegara el Mesías, Él marcaría el tiempo en que todo el pueblo de Dios tendría una porción del Espíritu Santo. No solo unos pocos como los profetas y reyes en el caso del Antiguo Testamento. Ahora el apóstol Pedro cita al profeta Joel, quien dijo esto unos 800 siglos antes de que llegara Cristo, en Joel 2:28 y 29. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esta promesa del espíritu iba a ser diferente de alguna manera. Todos lo tendrían, tanto hombres como mujeres, tanto ancianos como jóvenes, conocerían y hablarían la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, con el propósito de extender el reino de Dios. Ahora, lo más importante es que el Espíritu Santo de Dios ya no se iría, pues siempre nos acompañaría. Esta medida de espíritu no sería un empoderamiento, sino el de morar en nosotros, dentro de cada persona. Y aquí es donde vemos la segunda definición para el bautismo del Espíritu Santo, que significa morar. Morar, el Espíritu Santo, significa que vive en cada creyente. El Espíritu Santo vive dentro del creyente, no simplemente habilitándolo para hacer, ver o decir algo al servicio de Dios. Está dentro de cada creyente para transformarlo a la imagen de Cristo. El empoderamiento habilitó también a ciertas personas a hacer grandes cosas, y en el Antiguo Testamento podemos leer las historias de los que lo hicieron. Estas personas estaban al servicio de Dios, como Moisés, Josué, David, los profetas, tanto como los apóstoles en el Nuevo Testamento y ciertos individuos en la iglesia en sus inicios por un tiempo corto. Por otro lado, el morar del Espíritu Santo dentro de las personas les ayuda a ser como Cristo y en muchos casos a hacer sacrificios vivos con el propósito de la extensión del reino. Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo vemos esto en Juan 20:22, donde dice que después de decir esto, sopló sobre ellos, los apóstoles, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En este evento, ellos no estaban siendo empoderados, ellos simplemente reciben el Espíritu Santo. Aquí los apóstoles no hablan en lenguas como resultado. Lo que Juan describe aquí es el momento en que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo para que morara en ellos. Ahora, la habilidad de milagros, de hablar en lenguas, ocurrió el domingo de Pentecostés, cuando habían más de 12 naciones representadas en aquel lugar, ya que habían ido estas personas para adorar al Señor, y Dios capacitó a los discípulos con el don de hablar en otras lenguas, que eran los mismos lenguajes, los mismos idiomas de las personas que estaban allí de otras naciones. En Hechos 2, versículos 7 y 8 dice: estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar
cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ellos fueron empoderados para hacerlo por el Espíritu Santo, para expandir el Evangelio a las más de 12 naciones que estaban ahí representadas. Después del primer mensaje del Evangelio que Pedro da, él dice que se arrepientan para el perdón de sus pecados y que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, 38 vemos que Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este pasaje Lucas está describiendo el momento en el que la gente está recibiendo la morada del Espíritu Santo. Pedro no estaba prometiendo el empoderamiento a quienes respondieron al Evangelio, ya que ninguno de los 3,000 bautizados en aquel día mostraron algún poder milagroso, muy diferente al caso de los apóstoles. La confusión que usualmente surge en este tiempo es entre los dos términos, ya que la Biblia usa el mismo término cuando se refiere tanto al empoderamiento como cuando se refiere a la morada del Espíritu Santo. Tenemos que examinar cuidadosamente el contexto en el que se usa el término para entender si el escritor, en este caso, se refiere al empoderamiento o a la morada del Espíritu Santo. He aquí unos ejemplos para mostrar la diferencia. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando Juan el Bautista usaba el término bautizado con el Espíritu Santo, se refería a la morada del Espíritu Santo que Jesús, el Mesías, traería consigo para cada creyente. Sin embargo, cuando Jesús usa el término en Hechos capítulo 1, versículo 5, donde dice: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, aquí se está refiriendo a lo que pasaría a sus discípulos, a los apóstoles. Él está hablando del empoderamiento que estaban por recibir para predicar, hablar en otros idiomas, en otras lenguas, hacer grandes milagros, como Pedro, que resucitó muertos, sanó enfermos, y Dios lo hacía a través de él, muchos milagros. Lo cierto es que todo esto aconteció para establecer y crecer la iglesia mientras sufrían una gran persecución. El Señor no les está prometiendo la morada aquí porque ya se las había dado anteriormente en Juan 20:22. Entonces, debemos mantener estas dos definiciones en mente al proseguir, porque nos ayudarán a entender los eventos ocurridos en el libro de Hechos de los Apóstoles, junto con el actuar del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Quiero que sepa, hermano, hermana, que está escuchando esta palabra, que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere y lo hace cuando Él lo desea. Pero ciertamente Él ha establecido una manera en que el hombre debe acercarse a su Creador, y es a través de la palabra. A través de la palabra nosotros podemos ver cómo Dios se ha movido a través de la historia. Yo le invito en este tiempo a que usted se conecte con la palabra de Dios y deje que Dios haga su obra. Lo más importante de entender ahora es que Dios sigue queriendo que su evangelio se expanda, y usted y yo hemos sido llamados con ese propósito. Le animo a ir y avanzar su reino haciendo discípulos a todas las naciones. Dios le bendiga.